Xi Jinping, presidente de China, finalmente habló con Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, sobre el tema de la paz. Lo llamó por teléfono. La noticia la dio a conocer el propio Zelensky, que dijo que tuvo una conversación interesante, productiva con el presidente de China. Acordaron algunas cosas importantes. Zelensky decidió nombrar un embajador para discutir con China su propuesta. China enviará un representante para discutir con Zelensky todos estos temas en sus detalles y también con representantes de otras naciones. El consejero de seguridad nacional, o el portavoz, mejor dicho, John Kirby, dijo que la Casa Blanca recibió con beneplácito la noticia y aclaró que previamente no se le informó nada, que no estaba tampoco esperando eso y que era una buena oportunidad para aprovechar la perspectiva ucraniana sobre la invasión ilegal, según sus palabras, ilegal de Ucrania por parte de Rusia, una invasión que no fue provocada. Alguien me preguntó si realmente existe la posibilidad de que China pueda lograr un entendimiento, una salida a ese conflicto por la vía diplomática. Y yo respondí honestamente que a mí me parecía muy remota esa posibilidad, porque las condiciones no están dadas para eso. Es muy difícil cuando las cosas están como están planteadas actualmente, que nadie se siente satisfecho con lo que tiene y tiene expectativa de mejorar para poder lograr algo que sea más conveniente a sus intereses. Es muy difícil sentarlo a la mesa de la negociación para llegar a algún arreglo. Tendría que permitirse que el conflicto, lamentablemente, esa es la realidad, así es como operan las cosas, para que se pueda producir algún entendimiento. Yo creo que China lo sabe. Ahora, China inteligentemente ha logrado algo, o por lo menos es su propósito. Pongamos este conflicto en el contexto de lo que son las normas del derecho internacional, que es algo que importa. Las normas del derecho internacional. Y examinemos las posibilidades de nosotros lograr una solución a un conflicto. Porque los estados están en la obligación, en el deber de cooperar para solucionar situaciones conflictivas como esta, para lograr la paz. Es un compromiso de los Estados miembros de Naciones Unidas, aunque generalmente eso se entiende que es letra muerta, pero está ahí en la Carta de la ONU. Y entonces poner en contexto el conflicto como tal, de alguna forma induce a apreciar la posición de Rusia a la luz de lo que dicen los principios y las normas importantes cardinales del derecho internacional. La propuesta de 12 puntos que criticó duramente Estados Unidos contempla, enumera una serie de normas que deberían tomarse, de normas generalmente aceptadas, que deberían aplicarse a una solución, a una eventual solución. Te dicen, por ejemplo, Ucrania tiene derecho a que se respete su integridad territorial, su soberanía, su derecho a la libre determinación, a que nadie se interfiera con sus asuntos internos, pero también te dice, bueno, hay otras normas que tienen que ver con la seguridad, con las garantías de seguridad, con la posible amenaza que pueda representar algún tipo
de actividad de otro integrante de la comunidad internacional, que fue lo que Rusia planteó justamente antes de iniciar su intervención militar en Ucrania. Yo siento que aquí la OTAN se va acercando a mi territorio, hay la intención de incorporar a Ucrania y eso realmente representa un peligro para nosotros, porque tú me vas a colocar bases militares ahí, vas a instalar, como generalmente se hace, misiles que van a llegar a Moscú en unos cuantos minutos, y eso es para nosotros inaceptable. Bueno, pues esa propuesta pone en contexto eso y obliga a valorar desde esa perspectiva la posición rusa. Eso puede tener un efecto positivo para la posición rusa, evidentemente. Ahora, China sabe perfectamente que en Rusia, en Ucrania, no solo se está jugando el destino de Rusia, su futuro, su seguridad, ahí también están en juego los intereses de China. ¿Por qué? Porque de la forma en que termine ese conflicto, Rusia pudiera quedar en una posición más fuerte o pudiera quedar en una posición más débil. Suponga usted que Rusia sucumba, que se vea en gran medida debilitada. ¿Qué pasaría con todo el entorno? Las repúblicas del Asia Central, Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, Armenia, que ha sido siempre eso una zona de influencia de Rusia. ¿Qué usted cree que pasaría? Inmediatamente, bueno, pues esos espacios se convertirían en espacios hostiles a Rusia. Y también ocurriría eso con la parte europea, Moldavia o el Cáucaso con Georgia. Y entonces Rusia tendría una situación ahí difícil. Y naturalmente eso impactaría también Bielorrusia y pondría en una situación muy difícil a India. Y con un cambio de panorama como ese, China la tendría realmente difícil. Eso es lo que está en juego ahí. No es poca cosa. Eso es lo que está en juego. Y por eso es que se está gastando tanto dinero, se está haciendo tanto esfuerzo, porque en caso de éxito el botín sería considerable. Y todo eso afectaría a China. Suponga usted que se produjera un crash de Rusia, algo extremo, cosa que yo dudo que pueda ocurrir, pero es una posibilidad. Imagínese usted un país que tiene 22, una nación grandísima con 22 estados federados, y que además de eso tiene 85 zonas administrativas importantes, un país en donde se hablan 100 idiomas, que tiene 100 y pico de nacionalidades. Ese país fácilmente se ripiaría, como dicen, y dejaría de ser un estado del tipo continental, como le llama Henry Kissinger, con capacidad para acumular fuerza y convertirse en un jugador importante. Pasaría con Rusia lo mismo que pasó con Yugoslavia, solo que Yugoslavia nunca llegó a tener el tamaño de Rusia. Pero a Yugoslavia la partieron en distintos pedazos. Eslovenos, los serbios, croatas, etcétera. Varios países salieron de ahí, hasta una provincia se convirtió en un estado independiente, que es Kosovo. Entonces, perfectamente ya no habría ningún tipo de problema para acceder
sin espanto a todos los recursos naturales que provienen de ahí. Se podrían construir los gasoductos, tener materia prima barata, pero China tendría dificultades en ese sentido porque hoy en día Rusia es un gran proveedor de materia prima de China. Un colapso de Rusia también modificaría la situación en Oriente Medio. Oriente Medio para China es también importante porque China es el principal comprador de petróleo. Y para un país como ese de 1.400 millones de habitantes, el acceso a la materia prima es algo, y el acceso a todo lo que se necesita para la producción, es una cuestión que hay que garantizar sí o sí. Y naturalmente esos son asuntos que cuentan mucho, y eso incide en la posición de China. China hizo su acuerdo, su propuesta de paz. Con esa propuesta de paz fue de visita Xi Jinping a Moscú, y bajo ese paraguas entonces firmó un acuerdo de asociación sin límite con Rusia. Lo que te está diciendo, mira, yo te propongo pactar un arreglo a este problema, pero tengo una asociación con Rusia que garantiza que no haya una solución militar a ese problema, porque yo no lo voy a permitir. Eso es en esencia el planteamiento, aunque no se diga de esa manera, porque además de eso China sabe que el tiempo es un factor que opera a favor de Rusia y que opera a favor de la propia China. Y la iniciativa, la búsqueda de un entendimiento negociado opera a favor de esos propósitos. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero sabemos claramente que hay esos rejuegos. Nadie quiere aparecer contrario a la paz, pero sabemos que ahí viene probablemente una escalada del conflicto bélico. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.